Gente de Fe presenta al pastor Juan Carlos Moscoso. Bienvenidos. ¿Estamos contentos? ¿Cuántos están contentos? Si no está contento, cuéntemelo. Y si no está contento, va a salir contento. Si no está contento, si no está feliz, va a salir feliz. Si no tiene propósito, va a salir con propósito. Y si no tiene unción, va a salir con la unción del Espíritu de Dios sobre su vida. Créalo, créalo, porque Dios no viene para perder el tiempo. La causa de que Dios esté aquí es usted. Diga, la causa de que Dios esté aquí soy yo. Gracias, Espíritu Santo. ¿Qué tal si empezamos leyendo la palabra de Dios? ¡Wow! Eso tiene poder. Yo hubiera aplaudido, había dicho amén, me hubiera parado, y hubiera dicho gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Abra conmigo la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 40. Éxodo, capítulo número 40. Muy bien. Gloria a Dios. A mi esposa le quedó el rúa. ¿Saben lo que es eso, verdad? Hay dos palabras hebreas muy conocidas en el contexto hebreo que son ruach y neshama. Y las dos están en el mismo contexto, pero en un significado un poquito diferente, porque el ruach es el poder del soplo. Cuando el Espíritu Santo, cuando el poder de Dios viene sobre el hombre y sopla su espíritu, ese es el ruach, pero el espíritu como tal es el neshama. Así que hay poder en eso cuando lo conocemos, lo escuchamos y lo vivimos. Amén. Entonces diga ruach. Aleluya. Dice la Biblia, Éxodo capítulo 40, versículo número 1. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en el arca del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos los utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás venir a Aarón, vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hay victoria en la palabra del Señor. Puede sentarse. Es una lectura interesante, aunque de alguna manera este tipo de lecturas, la gran mayoría de las veces nos preguntamos: ¿y este hombre para dónde va? Hay un montón de mandatos y de dirección muy clara y concreta de parte de Dios para Moisés con respecto a la unción, con respecto a ungir. Y todo este tema tiene que ver con el ungido. ¿Quién es el ungido?
El ungido es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tiene que ver? Porque cuando nosotros realmente aprendemos quién es nuestro Señor Jesucristo, eso de alguna manera nos acerca al verdadero conocimiento de Dios. Cuando nosotros aprendemos quién fue como hombre, quién es como Dios, cómo es Él, su carácter, y todas estas cosas nos acercan no solamente al conocimiento de Dios, sino a tener una verdadera relación de espíritu a espíritu, o sea, de nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Es importante, es clave, es necesario que para poder tener una relación verdadera, sincera, ungida con el Espíritu Santo de Dios, es decir, una relación de espíritu a espíritu, necesitamos tener un conocimiento profundo de quién es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y nuestro único Salvador, pasamos de ser simples criaturas a ser considerados, ¿qué? Hijos de Dios. Y esto es importante entenderlo, sobre todo en el momento que estamos viviendo, iglesia, porque Dios está hablando. Yo no sé cuántos estuvieron en todos los eventos que tuvimos la semana pasada. Algunos estuvieron en otras iglesias, algunos estuvieron aquí. Tuvimos la oportunidad de recibir una palabra profética de poder, una palabra que viene directamente del cielo para la vida de cada uno de los que recibieron palabra. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios para ciertas. Hay tiempos de Dios para los pueblos, hay tiempos de Dios para las naciones, hay tiempos de Dios para las personas. Y en el nombre de Jesús creemos y declaramos que este es el tiempo de Dios para España. Mi esposa y yo acabamos de estar en Francia. La iglesia lo sabe, fue un de repente. El Señor nos llevó de repente a París. Y eso suena muy bonito. Uy, los pastores se fueron para París. Uy, qué morro. A montar allá en la Torre Infiel. No crea. No crea. Fue un viaje de gran bendición, fue un viaje de propósito, donde nosotros tuvimos la oportunidad de conocer pastores que están sirviendo en Francia, que están sirviendo en Alemania, que están sirviendo en Luxemburgo, pastor italiano, pastor francés, pastor holandés, gente que está con un mover del Espíritu en su corazón, con una necesidad de que haya un avivamiento en Francia, con una necesidad de que haya un avivamiento en Luxemburgo, con un comentario, algo está pasando en España. Diga conmigo, algo está pasando en España. Diga, algo está pasando en Valencia. Diga, algo está pasando en mi vida. Esto es importante. A eso fuimos. A eso fuimos. No fuimos a montar en la Torre Infiel. Aunque montamos, ¿no? Pero fuimos a otra cosa. Y nos dimos cuenta de que Dios tiene propósitos con este continente. Y que de alguna manera hubo una visión que veía una ola de unción pasar por sobre España. Una ola de unción pasar por sobre España, cubrir a Francia, pasar por Holanda y coger a Alemania. ¡Wow! Una ola de unción, de palabra, de poder del Espíritu. El Espíritu Santo no es argentino. No es colombiano. No. El Espíritu Santo no tiene nacionalidad. Su nacionalidad es universal, celestial. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Él tiene propósito con este continente. Créalo, iglesia. Por eso tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios está hablando. Escúcheme, quien oye, ¿cuántos oyen? ¿Cuántos han escuchado la palabra de Dios en estos días? Quien oye, quien lee y quien obedece será bendecido. Quien oye, quien lee. Estamos hablando de revelación. Es lo que Dios trae para su pueblo. Quien oye, quien lee y quien obedece será bendecido. Escúcheme, quien oye, quien lee y quien obedece podrá entender de alguna manera que es un escogido de Dios para un propósito. Para un propósito grande, universal, eterno y poderoso. Si tú no oyes, lees y obedeces, no lo vas a entender. ¿Escogido yo? ¿Yo? ¿Elegido yo? ¿A mí qué me estás contando? Hay que escuchar, leer, obedecer, creer en la palabra del Señor. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Es como dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo número 3, vamos a leerlo. Sí, no mueva su dedito de ahí de Éxodo, pero vamos a hacer un paréntesis aquí interesante en Apocalipsis. Capítulo número 1,
Versículo número 3 dice la palabra del Señor, bienaventurado el que ¿qué? El que lee, le estoy diciendo, el que oye, el que lee y el que obedece. Lo que el Espíritu Santo de Dios habla a las naciones, lo que el Espíritu Santo de Dios habla a las familias, ojo, lo que el Espíritu Santo de Dios habla a las iglesias, lo que el Espíritu Santo de Dios habla a tu vida, dice la Biblia, bienaventurado el que lee y los que ¿qué? Y los que ¿qué? Dígalo fuerte. ¿Cuántos oyen? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Cuántos han recibido profecía en estos días? Pues en el nombre de Jesús profetizo de que lo que Dios tiene para Europa, lo tiene para tu vida, lo tiene para tu familia, lo tiene para tus hijos, y es bendición del cielo y victoria, conversión, fe, en el nombre de Jesús, créelo. Los que oyen, los que creen en esta profecía, dice la Biblia, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Obedecer, diga obediencia. A veces oímos y de hecho a veces leemos, pero pocas veces obedecemos. Pocas veces obedecemos. Entonces requisito, número 1, oír. Número 2, leer. Y número 3, obedecer. ¿Aló? Obedecer. Si yo no obedezco, así haya escuchado, así haya leído, dice la Biblia, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, diga conmigo, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Es el Señor el que nos escoge. Y cuando el Señor nos escoge con propósito. Cuando tú escoges algo o escoges a alguien, es con un propósito específico. No le podemos quitar la relevancia a algo que estamos escogiendo. Tú no escoges nunca algo o alguien para nada. Amén. Cuando escoges a algo o a alguien es para algo importante, determinado con anterioridad. Es decir, dice la Biblia que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para Dios. Wow. Diga, somos reyes y sacerdotes. Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y escúcheme esto. ¿Quién es llamado? ¿Cuántos hay llamados aquí? ¿Quién es llamado para ejercer un servicio para Dios, porta la gloria de Dios? Algunos lo entendieron. Quien es llamado para ejercer cualquier cosa que sea para Dios, porta la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a explicar de esta manera. Los sacerdotes fueron llamados, separados, escogidos para portar el arca. ¿Cuántos aquí son sacerdotes? Yo declaro que soy sacerdote, yo soy sacerdote del Dios Altísimo, por lo tanto yo tengo todo el derecho de portar la gloria de Dios. Aleluya, esto es importante, iglesia. Los sacerdotes fueron separados para portar el arca. ¿Quién es sacerdote? ¿Quién ha recibido la unción? ¿Cuántos se lo creen en el nombre de Jesús? Entonces yo tengo todo el derecho de portar la gloria de Dios. Todo aquel que recibe la unción, el poder del Espíritu Santo, todo, absolutamente todo aquel que recibe la gloria, el poder, la unción del Espíritu Santo, recibe algo que es indispensable, que es la unción. La unción es indispensable en el contexto de Dios. La Biblia nos habla de unción constantemente. De hecho, el texto del que acabamos de leer nos está hablando de unción. Ahora, en este contexto, iglesia, nosotros somos sacerdotes porque somos reyes. La Biblia dice que el Señor nos hizo sacerdotes y reyes. ¿Amén? Aleluya. La Biblia dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, el sacerdocio
es la confirmación de mi derecho real. Derecho real adquirido cuando yo por mi propia determinación he decidido que Cristo es mi único Señor, mi único Salvador, que es Rey de Reyes y soy heredero y coheredero con Él. En ese momento yo adquiero un derecho real y el sacerdocio es el que lo confirma. ¿Me estoy haciendo entender más o menos, iglesia? ¿Para qué son hechos los reyes? ¿Cuántos son reyes aquí? La Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Cuántos son reyes? Diga, somos reyes. ¿Para qué son hechos los reyes? Dígalo fuerte. Los reyes son hechos para gobernar. Dígalo conmigo, son hechos para gobernar. ¿Cuántos son reyes aquí? Entonces diga conmigo, yo gobierno sobre los animales y sobre el imperio de las tinieblas. Por lo tanto, hoy le digo al diablo, fuera de mi vida, fuera de la iglesia, fuera de mi familia, fuera de mi casa, porque yo gobierno, porque Dios me ha hecho rey y sacerdote. ¡Aleluya! Esto es importante. Diablo, fuera de mis finanzas. A veces nos enfrascamos, iglesia, pero Dios nos ha dado el poder. Por lo tanto, yo como rey he sido hecho para gobernar. Por eso dice Génesis que Dios nos hizo para señorear. ¿Por qué será que a veces somos señoreados por el diablo? Somos señoreados. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo estás? Angustiado. ¿Cómo estás? Triste. ¿Cómo estás? Fracasado. ¿Cómo estás? En pecado. ¿Qué está pasando? El diablo está señoreando tu vida, por lo tanto tú, no el diablo, tú estás yendo en contra de lo que Dios ha escrito, determinado, declarado con su palabra el mismo día de la creación. Tú has sido hecho a imagen y conforme a la semejanza del Dios Altísimo para gobernar sobre las tinieblas. El diablo no tiene nada contra ninguno que ha dicho, Cristo es mi Señor, porque Él ha vencido en la cruz del Calvario. Somos reyes y somos hechos para gobernar, iglesia. Uy, pastor, eso suena muy bonito, pero es que yo no entiendo. Necesitamos la unción, el mover del Espíritu. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Toca hoy la mente de todos aquellos que no están entendiendo. Recíbelo en el nombre de Jesús, recíbelo en el Espíritu. Quiero decirle a algunos, saben de quién estoy hablando. Hay cosas que no podemos entender con nuestra razón. Hay cosas que no podemos entender con nuestra mente. Recíbela en tu espíritu. Y dile ahora, en el nombre de Jesús, dispongo mi mente espiritual, no mi mente carnal, no mi razón, no mi cerebro. Dispongo mi mente espiritual para recibir las verdades del Evangelio. Dilo ahí donde estás, dilo. Hay cosas que no puede entender nuestra mente, nuestra razón. No puede entenderla. Es imposible, pero en el Espíritu lo entendemos. En estos días el Señor me hablaba y me decía, pero hijo, ¿que no has podido entender? ¿Que no has podido entender? ¿Que mi palabra ha existido desde siempre? Esto me lo decía el Señor. ¿Que mi palabra ha existido desde siempre? Y que yo materialicé mi palabra en la persona de mi hijo para bendecirte. Por lo tanto, el Espíritu puede materializar para bendición que estoy declarando. Iglesia, no sé si me estás entendiendo, que estoy declarando para mi vida, que es lo que tú tienes que materializar del Espíritu, materializarlo. Bendición, amor, bondad, prosperidad, finanzas, salud. Esto es un principio de creación. Esto es un principio del Espíritu de Dios para nosotros. Porque nosotros como cristianos no podemos seguir viviendo de una manera mediocre y vivimos mediocremente porque no hemos podido entender y vivir en esos principios espirituales que están aquí. Aquí están escritos. Aquí. Ya está. Y como están aquí, Dios no los revela. Yo necesito que usted los reciba en su corazón, que los reciba en su mente, que los reciba en su espíritu para que su vida sea transformada. Su vida tiene que ser transformada. Porque los reyes han sido hechos para gobernar. Pero no solamente somos reyes, también somos sacerdotes. Y los sacerdotes no han sido hechos para gobernar.
Los sacerdotes han sido hechos para evangelizar, para predicar, para ministrar, para orar, para enseñar, para pastorear y para servir. Si desea mayor información sobre este ministerio o necesita oración, visite nuestra página web gentedefe.es.